Roxana, ¿cómo se vivió este ataque? Mira, personalmente todavía no pude decidir si fue peor el 7 de octubre que me tomó de sorpresa manejando en la ruta, llevando a una persona al aeropuerto y tuve que volver a mi casa horas después, mi casa que es en el sur del país, entre misiles, sirenas, controles militares que yo no sabía si eran soldados israelíes o terroristas porque los terroristas tenían puesto uniforme israelí, uniforme militar israelí, disparos de ráfagas de armas, disparos constantes, o ayer que entre las 11 de la noche y la 1:42 todos sabíamos que los drones, los misiles balísticos y los misiles de precisión venían hacia nosotros y estábamos sentados esperando porque no había otra cosa que hacer. Todavía no sé cuál de las dos experiencias ha sido peor. Roxana, ¿y qué es lo que sabés hasta ahora, digamos, en cuanto a daños, o a víctimas? En realidad, como bien decías en tu avance, hubo una sola, lamentablemente, una niña muy pequeña de 7 años herida, está muy grave, es una habitante de una población beduina cerca de la zona de Arad, en el área de Beersheba, y está internada en el hospital Soroka en estado grave. Hubo varias personas con ataques de pánico, hubo personas con lesiones leves cuando corrían hacia los refugios. En ese aspecto, nada serio, solo lo de la niña. Y daños únicamente a la base aérea Nevatim, donde lograron, digamos, donde impactaron los únicos misiles que sí lograron entrar, que no fueron neutralizados e interceptados antes de entrar en territorio israelí. La base lo mostró, digamos, en imágenes en vivo el portavoz del ejército, Daniel Hagari, que hay que decir que estuvo durante toda la noche dando reportes y conferencias de prensa y dando información clara y concreta a la población para que se pudiera mantener la calma. Y en este mismo marco mostró cómo estaba funcionando la base Nevatim, sí, con algunos daños en la infraestructura, pero menores, según él mismo explicó. El resto, a pesar de los cientos de drones y misiles que que se lanzaron desde Irán, Irak y Yemen, no hubo más daños, afortunadamente, y gracias al sistema de defensa aérea israelí. Roxana, buen día. La verdad, lamento conocerte en estas circunstancias. Lo que quería preguntarte es, eh, ¿qué caso puede hacerle Netanyahu al Consejo de Naciones Unidas, que sabemos se va a reunir en minutos, o debe estar reunido ya, o debe estar deliberando? ¿Cuánto de influencia puede tener sobre Netanyahu este Consejo? Lo preguntas en el sentido supongo, de la decisión de Sí, lo que se viene, cuál es el próximo paso. exacto. Bien, en cuanto al próximo paso, todavía por supuesto no se sabe nada. En este momento está reunido el gabinete, lo que se llama aquí el gabinete de guerra o gabinete de emergencia, y todavía no hay nada claro sobre cuál puede ser la respuesta. Ahora, sí les puedo decir cuáles son algunas señales que yo interpreto sobre cuál podría ser el rumbo. Por ejemplo, ni Netanyahu ni el ministro de Defensa Yoav Gallant en las últimas horas, y específicamente desde la conversación que Netanyahu mantuvo con el presidente norteamericano Biden esta madrugada, desde entonces ninguno de los dos hizo ninguna declaración amenazante hacia Irán. Netanyahu se limitó a escribir en su cuenta de X o ex Twitter: hemos interceptado, hemos frenado, juntos venceremos. Eso fue todo. Y hay otra señal muy clara de cuál es el rumbo, a mi entender, y es el hecho de que durante la noche, en primer lugar, se reunió el gabinete de guerra, después se reunió el gabinete completo del gobierno, y en esa reunión se decidió que la potestad para decidir cuáles son los pasos a seguir, qué va a hacer el gobierno de Israel, la va a tener el gabinete de guerra, el gabinete reducido. O sea, Netanyahu, Gallant, el ministro de Defensa, y los dos ministros que no pertenecen a la coalición de gobierno, pero sí están en este gabinete, que son Benny Gantz y Gadi Eisenkot, ambos
mucho más moderados que el gobierno de derecha de Netanyahu. Y no solo eso, esta decisión deja afuera, excluye por completo al ala de ultraderecha del gobierno, o sea, los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, que ya hicieron declaraciones sobre que la respuesta tiene que ser aplastante y que si no respondemos a Irán, entonces el resto de Medio Oriente mirará y lo tomará como ejemplo, y todo tipo de declaraciones que son muy útiles a la hora de hacer campaña, pero que no se ajustan a la realidad. Yo no creo que el Consejo de Seguridad de la ONU tenga alguna influencia porque en general a ver, ¿cómo decirlo de una manera delicada? En general no tiene en cuenta el panorama completo. Israel tiene que decidir no solamente a qué presiones cede, porque hay presiones desde la Casa Blanca para que no haya una respuesta, y esto es mucho más importante y crítico para Israel que lo que pueda decir el Consejo de Seguridad, sino también a nivel interno, cuántos frentes más puede tener abiertos. Está el frente de la Franja de Gaza, están los rehenes, que hoy mismo Hamás volvió a rechazar la última propuesta de acuerdo para liberar a los rehenes. Ahora hay un nuevo tema en Cisjordania con el asesinato de un adolescente el viernes, un adolescente de 14 años, Binyamin Ahimeir, que estaba pastoreando porque era voluntario en una granja y fue asesinado por terroristas y fue torturado también y su cuerpo fue ultrajado también, y allí ya hubo disturbios, y eso recuerda muchísimo a cómo empezó la guerra en 2014 con un secuestro y asesinato de adolescentes. Son muchos frentes. Israel tiene que decidir hasta dónde puede, quiere abrir tantos frentes y cómo maneja los tiempos, sobre todo. Hay mucha gente que está diciendo... Sí, perdón. Perdón, ya que te saluda Pedro Brigal, ya que hablas de frentes, a raíz del ataque de Hamás el 7 de octubre, hubo también algunos ataques por parte del Hezbollah del Líbano al norte de Israel. ¿Cómo está la situación en el norte de Israel? Había muchas personas que habían sido evacuadas de poblados, ciudades en el norte de Israel. ¿Cuál es la situación concreta ahí? ¿La gente volvió a sus hogares? ¿No pudo volver? No, la gente no pudo volver. Es más, esta madrugada, mientras desde Irán se lanzaban todos estos drones y misiles balísticos, Hezbollah lanzó 100 misiles, 100 cohetes al norte de Israel desde el sur del Líbano. Sobre el Golán, ¿verdad? ¿O sobre el norte de Israel? El norte de Israel. Sobre el Golán hubo disparos desde Siria. Por eso hablaba yo de los múltiples frentes. Y desde el sur del Líbano se lanzaron misiles hacia Kiryat Shmona, hacia toda la zona del norte y de la Galilea. Y fueron solamente esta noche 100 misiles, además de todo lo que venía desde Irán. Y la situación es la misma, es de una guerra a la que nadie le puso el título de guerra, porque Israel decidió, a partir del 7 de octubre, poner el mayor esfuerzo en el frente Franja de Gaza y tratar de mantener el frente de Hezbollah en un nivel lo mínimo posible de enfrentamiento, algo que también parece convenirle a Hezbollah y a Irán, que es en definitiva quien está manejando todo esto desde detrás de Hezbollah y de Yemen, de los hutíes y todas las milicias, la milicia Kataeb Hezbollah en Irak, todos los que están disparando contra Israel. Esa es la situación en ese sentido. Roxana. Esto es algo que hay que decir que era un objetivo de Hamás desde el principio, abrir muchos frentes. Lo intentaron desde el 7 de octubre, lo intentaron en Ramadán, encender, como se dice acá, encender el terreno en Cisjordania con los árabes israelíes. En ese aspecto, por supuesto, no tuvieron éxito, pero ahora sí, hay muchos frentes abiertos. Con estos focos. Recién, no hace un rato, hacías mención a cosas que se decían para campaña o para la campaña, porque al mismo tiempo, obviamente, hay cosas que pasan dentro del país que no son tan fáciles de saber desde muy lejos. ¿Y cuál es el clima social en este momento? ¿Qué reflejan los medios de comunicación? ¿Qué reflejan las redes sociales? Y en todo caso, ¿qué se escucha por las calles, ya que vivís allí? ¿Cuál es el clima social respecto de esta situación y de todos estos frentes abiertos? El clima es muy difícil porque la gente todavía no se recupera del 7 de octubre. Realmente
Por supuesto que no. Los familiares de los rehenes y quienes se salvaron de las distintas matanzas que hubo en el sur del país, pero nadie del impacto, de la sensación de vulnerabilidad y de indefensión que todos tuvimos ese día y a partir de ese día. Pero además hay una sensación de muchísima rabia, disconformidad, decepción con el gobierno y con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Los familiares de los rehenes desde hace un par de semanas se dividieron y una parte de ellos, digamos la mayoría de ellos, decidieron que abandonan la delicadeza y la diplomacia y salieron a pedir la renuncia del gobierno, la renuncia de Benjamin Netanyahu. Lo acusan de ser el principal obstáculo para traer a los rehenes de vuelta a casa, más allá del hecho de que, bueno, negociar con Hamas es negociar con un grupo terrorista. Pero desde nuestro lado, desde el lado israelí, lo acusan de ser el responsable de que los rehenes no hayan vuelto a casa. Lo acusan, y no solo los familiares, la mayoría de los israelíes lo acusan de manejar la guerra y manejar todo lo que tiene que ver con todos estos frentes solamente en base a su conveniencia política y teniendo a la vista solamente sus posibilidades de mantener en pie la coalición de gobierno y su supervivencia política. Y eso se refleja en muchas decisiones que toma, pero también se refleja en las encuestas. El partido Likud de Benjamin Netanyahu tiene en este momento entre 19 y 20 escaños en las encuestas en las mejores encuestas de intención de voto, que no son las que ellos mismos publican, cuando en este momento, o sea, en las últimas elecciones ganaron 34, ¿sí? Y el partido de Benny Gantz, que era un partido relativamente chico, hoy en día tiene entre 30, 34, llegó a tener 40 escaños en las encuestas de intención de voto. Hay muchísimas, las encuestas de quién le parece a usted que es más adecuado para ser primer ministro, era algo que tradicionalmente siempre ganaba Netanyahu y nadie le hacía ni siquiera sombra. Y ahora no. Ahora la gente vota mucho más, por ejemplo, por Benny Gantz que por Benjamin Netanyahu. Si bien nadie tiene demasiado claro o una certeza de que todo sería maravilloso con Gantz, pero no Netanyahu. Roxana, gracias por habernos atendido. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, un gusto. Que tengas buenas tardes.